Oigan, si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, como siempre, y con mucho amor, ofreciéndole a Dios este ratito de nuestro tiempo, que separamos de la vorágine, de las prisas, de las angustias, la ansiedad, para refugiarnos en Él. Y empezar por agradecerle, estarán de acuerdo de todo corazón, todo lo que hace por nosotros, desde el momento que nos creó hasta este momento que nos sigue alimentando, vistiendo, protegiendo. Muchas gracias, querido Padre y Creador. Pero también vamos a ofrecerle, amigos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, hay que ofrecérselo a Él. Que todo sea por nuestro Señor. Trabajamos para Él, vivimos para Él, respiramos para Él. Y como estas clases durante todo este tiempo, recuerden que estamos invocando a nuestro querido San Judas Tadeo. ¿Viste su comida? Eh, Hola. está Sí, de ya la vi. visita por aquí Sí, en ya la México. vi. Y Así es nomás de había que una bolsa de... vamos a invitarlo a que siga aquí en estas tierras. Se va hasta el mes de abril, regresa ese huesito de su brazo derecho que anda en México, regresa a Roma. Ayúdanos, San Judas Tadeo. Pero volviendo a nuestra oración y ofrecimiento al Padre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar el estudio de nuestro valioso catecismo de la Iglesia Católica, que hay que recordar a Benedicto XVI, que fue el que lo coordinó, el que lo produjo. Claro, todavía no era papa, era el encargado de la doctrina de la fe. Y se lo encargó ni más ni menos que nuestro querido y bien recordado Juan Pablo II. Él fue el que le dijo, Juan Pablo era papa, Benedicto era cardenal. Le dijo, oye, vamos haciendo un nuevo catecismo, porque el catecismo que había era de Pío X, fíjense, casi de finales del siglo XIX. Y entonces, miren, este es el resultado del que estamos estudiando. Qué gran catecismo. Y hemos dicho, y se lo recuerdo, que en la casa de cada cristiano de fe practicante debe haber Biblia y debe haber catecismo. Y entonces ahí esa casa tiene toda la información para agradar a Dios y para ser felices aquí en la tierra. Pero vamos a regresar, queridos amigos, estamos en el numeral número 1127, donde nos quedamos en nuestra clase anterior, en que, si recuerdan, estamos viendo los sacramentos, que decíamos que sacramento y misterio son sinónimos, es lo mismo. Es un misterio como la hostia es carne y sangre de Cristo. ¿Cómo entenderlo con la pura razón? Es imposible. O que cuando el sacerdote me pone agüita y aceite en la frente y en el pecho me vuelvo hijo de Dios, de ser solo criatura. ¿Cómo es posible que me caso con mi esposa y me vuelvo una sola carne con ella? Es un misterio, ¿eh? Que muchos se atreven a romper aquí en la tierra. Pero que Dios nos dice que no. De los sacramentos hablamos. Que no son más que
herramientas de salvación que trae consigo la iglesia. Miren, esta imagen es perfecta. La iglesia es como un barco, como un arca, la nueva arca del Noé definitivo. Y solo sobre el arca hay salvación. Que hemos dicho que no quiere decir que solo los católicos nos podemos salvar. Por supuesto que no. Lo que quiere decir es de que el medio que puso Dios en este planeta para que los seres humanos se salven y lleguen hasta el cielo es la iglesia. Hay que entrar a la iglesia, pertenecer a ella, obedecerla, practicar lo que nos pide. Y entonces estamos en el arca, vivos, activos, porque, miren, Dios puede salvar a quien está fuera del arca, le puede aventar salvavidas, como en las anécdotas, pero el que quiera salvarse por su propia voluntad, haciendo lo que Dios pide, debe ser dentro de la iglesia. Porque ahí están los sacramentos. Fuera de la iglesia, amigos, no hay sacramentos en ningún lado, en ningún lado. Ni en la iglesia protestante, ni en el islam, ni en el judaísmo, ni en el budismo, ni lo que quieran. Solo hay sacramentos de salvación en el pueblo de Dios. Lo digo en latín, en la iglesia católica. Pero de que iglesia es pueblo, católica es universal. Es decir, esta vez formamos el pueblo de Dios, personas de todos los países. No solo los descendientes de Abraham y de Sara. Por lo tanto, estamos en la época definitiva. Y la iglesia es, pues, como lo indica esta imagen, aunque sea para enseñar a los niños. Y si vamos en el barco que es la iglesia, amigos, los invito a reflexionar algo. Mucha gente viene en el barco, pero no vienen haciendo lo que Dios les pide, y aunque vayan en el barco, se van a perder cuando el barco llegue al puerto. Porque le van a decir, a ver, enséñame todos tus documentos. No, pues no traigo, pues no puedes entrar. Aún ya estando dentro del arca de Dios para salvarnos, tenemos que cumplir los mandamientos. Practicar los sacramentos. Practicarlos, Si yo estoy bautizado, debo practicar mi bautizo todos los días. Es decir, amar al prójimo como a mí mismo. Pero antes amar a Dios sobre todas las cosas. Y así todos los sacramentos. Estoy casado, debo practicar el sacramento, no el contrato. O sea, yo nunca voy a celebrar mi matrimonio por lo civil con mi esposa. Pues eso no. Es un contrato humano que me piden por ahí para trámites, siempre relacionados con dinero y con herencias y con bienes. No. Lo que me une a mi esposa es nuestro matrimonio por la iglesia, porque ese, pues no se puede romper. Y ese hay que vivirlo, insisto, los sacramentos son para vivirlos. Si no, de nada nos sirven. O sea, si vemos todo esto que estamos viendo es para entender la misa. Miren, hay millones de católicos bautizados, que no van a misa. Pues obviamente no han entendido absolutamente nada de su religión, mucho menos la van a practicar. O sea, es una tristeza, como lo explica nuestro querido Papa Francisco. Dice, esas personas bautizadas que no practican los sacramentos, dice, pues no son católicos, dice. Están bautizados, sí, pero no practican ninguna religión. Yo les recuerdo, queridos amigos, que nuestra religión es para practicarla, ¿eh? No es una religión de poner velitas y hacer por ahí algunos inciensos. No, todo eso lo usamos. Rezamos el rosario, vamos a misa. Pero ¿qué creen? Lo que cambia el mundo es cuando salgo a la calle a poner en práctica mi catolicismo. Amando al vecino aunque me robe estacionamiento. Amando a toda mi familia, corrigiendo a mis hijos. Siendo un buen compañero de trabajo. Eso es poner en práctica los sacramentos, amigos, en la vida diaria y cotidiana. Pero, miren, vamos a volver a lo importante que es esta parte en la misa.
Que insisto, ustedes han oído muchas veces a alguien que dice, pues yo voy a misa cuando me nace, dicen. Miren, pobre gente, esos ya los atrapó el demonio en la mente. ¿Saben cuándo les van a hacer ir a misa? Pues nunca, se amanecen bien crudos del sábado, ¿verdad? Llenos de fiesta todavía, y engañados y seducidos por el mundo, distraídos por las tentaciones. Así no. Recuerden que Jesús nos dice, el que me quiera seguir, primero renuncia a sus malos defectos, vicios, mal comportamiento con los demás. Después tome su cruz de cada día y entonces sí, sígame. No se puede seguir a Jesús sin quitarnos los defectos, no podríamos. En lugar de agradarlo, lo vamos a estar ofendiendo cada rato. Sigo a Jesús, pero tengo un amante, ¿no? Pues no manchen, perdón por expresarme así. O digo que sigo a Jesús, pero robo en mi negocio, ¿verdad? Ahí donde le robo a los clientes 500 gramos en cada kilo. Pues no, esa gente pues, es como el que dice, pues voy a misa cuando me nace. No, los sacramentos nos llevan a vivir a Cristo en nuestras vidas. Ya lo veíamos en la clase pasada. Pero vamos a continuar, amigos. Numeral 11:27. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Y miren, aquí hay que reflexionar en algo. Dice, son eficaces los sacramentos porque en ellos actúa Cristo mismo. Miren, voy a explicarlo, lo he comentado otras veces, pero para entender de nueva cuenta. Cuando vemos, si se fijan, que llega el sacerdote, comienza la misa, comienza el camino hacia el altar, llega el sacerdote al altar y ustedes recordarán que lo primero que hace es besar el altar. Besa el altar. Y ahora sí, ya el nombre del Padre y del Hijo puede saludar, pero debe besar el altar. Miren lo que significa eso. Cuando el sacerdote besa el altar, se convierte él mismo en Jesús, para que lo entiendan. O sea, desde ese momento no es el padre Juanito o el padre Pedrito, es Cristo mismo ante nosotros, vivo, hablando, predicándonos. Pero al mismo tiempo, Cristo es el altar, es un misterio, estamos hablando de misterios, es decir, de sacramentos. Cuando el sacerdote besa el altar, él se vuelve en Cristo y también el altar se vuelve en Cristo ahí, dispuesto para que lo comamos. Esto es algo difícil de entender por la razón sola. Lo entendemos porque Dios nos lo explica, amigos. Hay que aprovechar la explicación. Y miren, ustedes verán también que al final de la misa ocurre lo mismo. Da la bendición, nos manda a la casa a vivir lo que acabamos de escuchar, se despide e inmediatamente vuelve a besar el altar. ¿Qué ocurre cuando el sacerdote al final de la misa besa el altar? Pues deja de ser Cristo, ¡plip!, como por acto de magia, y vuelve a ser el padre Juanito, el padre Pedrito, el padre que tengan ahí en su comunidad. Entonces es un misterio que se cumple en cada misa, en cada misa. Por eso, ante el sacerdote nos debemos arrodillar, porque no es un hombre, ojo, en la misa, es Jesús mismo. Y no solo en la misa,
nos debe quedar perfectamente claro que en la confesión también es Cristo quien está perdonándonos en el confesionario. Nosotros vemos al padre Juanito, al padre Pedrito, pero el padre Juanito y el padre Pedrito saben que quien nos está perdonando es Jesús, que está en ellos, literalmente ahí sí. ¿Por qué? Porque al sacerdote algún día le transfirieron el poder de perdonar los pecados a través de la imposición de las manos que empezó con nuestro Señor Jesucristo cuando se los impuso sus manos benditas eternas a los primeros 12 discípulos de esta misma manera. A Pedro, a Mateo, a Marcos, a Juan, a todos. Miren, por eso la imposición de manos permanece eternamente. Porque es una manera en que Jesucristo le sigue diciendo a los hombres que ordenan en estos días, yo soy quien te estoy eligiendo. Porque yo puse las manos sobre Pedro y Pedro las puso sobre Lino y Lino sobre Anacleto y Anacleto sobre bla, 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 bla. Y Benedicto, si me permiten, por hablar de una sucesión, sobre Francisco. Toda la sucesión sacerdotal es a través de esta imposición de manos, que no es ni manos que la transferencia del poder divino a los hombres sagrados. Recuerden que eso quiere decir la palabra sacerdote, efectivamente. Pero regresando a nuestra lectura, queridos amigos, nos dice el catecismo en el numeral 1128. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato. ¿Qué quiere decir? Según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Ya lo decíamos, amigos. El sacerdote tiene poder de bendecir el agua, la sal, de bendecirnos a nosotros. Sí, pero ese poder de Dios es dado por él. La mano brota del hombre, entendámoslo bien. Por eso sabemos bien que solo un sacerdote puede, perdón, solo un sacerdote puede bendecir el agua, solo un sacerdote puede celebrar la Eucaristía, hacer la oración eucarística y transformar con la bendición de Dios la hostia en carne y sangre de Cristo. No puede ser jamás un laico. Son las órdenes de Dios nuestro Señor. Y esto no va a cambiar, ¿eh? No lo puede cambiar el hombre, porque viene de lo escrito. En consecuencia, sigue diciendo el numeral 1128, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones de quienes los reciben. Miren, esto es muy importante lo que acabamos de leer. Y miren lo que dice. En consecuencia, dice, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro, es decir, del sacerdote. Y miren, voy a explicar esto con una anécdota de San Francisco de Asís. Que recuerde que nunca se ordenó sacerdote, ¿eh? Fue un laico consagrado. Pero un día le preguntaron a San Francisco, oye, si acabas de ver o te dicen que un sacerdote que está celebrando la misa acaba de cometer un pecado mortal, y te enteras, le dicen a San Francisco de Asís, y le dicen, oye, ¿tú comulgarías de sus manos? Y contestó San Francisco de Asís, sin duda, hermano, sin duda, porque él tiene el poder de consagrar
el pan y el vino. Se lo otorgó Dios en la ordenación sacerdotal. Pero miren, lo que decía San Francisco es totalmente real. Pero si ese hombre me dio la hostia a mí y él estando en pecado mortal le esperó un juicio, de veras, decía San Francisco, no quisiera estar yo en sus zapatos. Miren, esto lo voy a explicar con una oración que ustedes seguramente conocen, aunque a veces los sacerdotes no la dicen en voz alta. Recuerden que antes de iniciar la oración eucarística en la misa, antes de la consagración, llega el acólito y le echa agüita al sacerdote y el sacerdote se lava sus manitas y luego le pasan el manutergio, que es pues, la toallita, ¿verdad? Que trae aquí el acólito, la toma el sacerdote y se seca sus manos, ¿sí? Pero al lavarse las manos y secárselas, debe decir una frase, amigos, para que lo sepan. El sacerdote debe decir, Señor, perdona todos mis pecados, límpiame de todos mis delitos, contra ti he pecado. ¿Saben qué? Es el Salmo 51, se los pongo fácil. Lean el Salmo 51. El sacerdote debe decir las principales palabras de ese salmo. Soy pecador, Señor, perdóname porque te voy a tocar a ti en un momento. Perdóname hasta aquí todos mis pecados. Ah, pero después de la misa, si el sacerdote pecó, tiene que confesarse inmediatamente. Inmediatamente. So pena de ser excomulgado. No, pues ay, luego me confieso, ¿ves? Como nosotros los laicos. Y no vuelve a pecar antes de dar la comunión y otra. No, eso no. Miren, quien atenta con la Sagrada Eucaristía muere. Van a pensar que soy un extremista, pero no es cierto. Lo explica San Pablo. Dice San Pablo, amigos, quien comulga sin estar en gracia está comiendo su propia muerte y su propia destrucción. Está en el capítulo 11 de la primera a los Corintios. Y lo explica Pablo diciendo, por eso ven ustedes que hay muchos achacosos y enfermos que nadie puede curar. Y dice San Pablo, y han muerto no pocos, por haber comulgado sin estar en gracia. Ahí entra la responsabilidad del libre albedrío. Les recuerdo que el primero que murió por comulgar en pecado mortal, murió en la primera cena, en la primera misa. Lo conocemos, se llama Judas Iscariote. Se le ocurrió comulgar estando en pecado mortal. Miren, traía las 30 monedas en la bolsa que le habían pagado por la venta de nuestro Señor Jesús. ¿Estaría en pecado Judas cuando comulgó? Cuando tomó el pan y se lo comió. Tanto tal pecado mortal. ¿Ya vieron lo que le pasó, ¿Ya vieron lo que le pasó? No necesito recordarles esos pasajes bíblicos que todos conocemos. Y fíjense, en lugar de pedir perdón, este que comulgó sin estar en gracia y en pecado mortal, todavía fue y se quitó la vida, es decir, cometió otro pecado más grave todavía. Así es el demonio, ¿verdad? Cuando se lleva entre las patas las mentes de las almas. Hay que tener cuidado. Debemos comulgar siempre estando en gracia. Me dice mi conciencia que no comulgue porque traigo ahí una charada que hice. Oye, me confieso, no dejo de comulgar. Voy y me confieso para poder comulgar. Miren, cuando una persona entiende el valor de la comunión, de la hostia, no deja de comulgar aunque lo maten. Tenemos ejemplos por cientos de santos que prefirieron morir que violar el sello de la Sagrada Comunión. Miren, uno de los más grandes es un niño y se llamó José Luis Sánchez del Río, el gran Joselito, que nació en Zaguayo, Michoacán. Y es uno de los mártires cristeros, que por defender la Eucaristía le quitaron la vida, fíjense, a un niño. Pero jamás cayó la Eucaristía en manos del soldado del ejército mexicano. Porque era este niño tan pequeño, había entendido de que era Cristo mismo, era su sangre palpitando. ¿Cómo se la vaya a llevar un soldado para pisotearla?
No creo que ustedes permitieran que alguien agarrara a Jesús, lo tirara al suelo y lo pisara en su cara y en su estómago. Eso es la Eucaristía. Primera gente no la toma en cuenta. Va uno a los templos llenos de gente y comulgan bien poquitos. Qué tristeza. La gran masa no ha entendido este sacramento tan inmenso. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1129. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Perdón. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador de todos. Y esto es algo real. Y miren, quisiera recordar aquí, ¿qué es la gracia sacramental? Si recordamos, ¿qué es la gracia en sí? Generalmente, miren, la gracia es la amistad de Dios. Eso es la gracia, para no darle vueltas al asunto y andar buscando explicaciones. ¿Sí? Es decir, a quien Dios considera su amigo, tiene su gracia. Para que lo entiendan rápido. Pero a quien Dios ama de manera extraordinariamente, tiene su gracia sacramental, es decir, tiene su amistad, pero más intensa. Una amistad ya sagrada, que solo tienen, por ejemplo, San Agustín, San Jerónimo, Juan Pablo II, la Madre Teresa, Santa Teresa de Ávila. Es decir, una amistad ya demasiado profunda con Dios. Que esos grandes santos se ven con Dios y a veces ya ni tocan para entrar a la sala del Señor donde invita a comer. Son tan familiares con Él. Pero nosotros nos debemos conformar por lo menos con que el Señor nos considere sus amigos. Esa es la gracia. Miren, la gracia no es que yo considere a Dios mi amigo, eso no es la gracia. O que yo ame mucho a Dios, tampoco es gracia eso. No, la gracia es que Jesús me considere a mí, Jaime Hernández, su amigo. Y si Jesús me dice que soy su amigo, tengo su gracia. Porque un amigo ama tanto que da su vida por los amigos. Esa es la gracia manifestada. Como nos demostró su gracia en la cruz. Ahí está su amistad hacia nosotros, en la cruz. Entregó su vida humana por nosotros porque nos ama. Porque nos quiere salvar a nosotros que somos sus amigos, es decir, los que contamos con su gracia. Por lo tanto, amigos, hay que ganarnos la amistad de Dios, no es fácil, ¿eh? Ni lo podemos engañar. Yo les preguntaría, ¿qué pueden hacer ustedes para hacer que Jesús los considere sus amigos engañándolo? ¿Qué? Nada, ¿eh? Solo agradándolo. ¿Y cómo lo agradamos? Pues lo dijo su preciosa mamita. Recuerden que hay 4 evangelios en la Biblia, pero hay un evangelio extra que es más valioso que los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Y se le conoce como el Evangelio de María. ¿Cuál es el Evangelio de María? Es el que pronunció en las bodas de Caná. Hagan lo que mi hijo les dice. Ese es el Evangelio de María, ¿eh? Hagan lo que mi hijo les pide, por favor. Como diciendo María, ¿se quieren salvar? Hagan lo que mi hijo les pide. Acuérdense que ella estaba buscando que hiciera más bien el Señor para sus amigos pobres. Vean también cómo no insiste en Jesús. Hagan lo que mi hijo les diga, les dice a los siervos. Y también nos lo dice a nosotros.
los que estamos en esta clase, a cada uno, hagan lo que mi hijo les pide, por favor. Es decir, logren que mi hijo los considere sus amigos, para que los traiga con él a la gloria donde residimos los que ya superamos la prueba. Por eso la gracia de Dios hay que tomarla muy bien en cuenta, que no se compra en la farmacia, ni se obtiene, perdón por decirlo, no me vayan a malentender. La gracia no se obtiene rezando rosarios. ¿Cómo creen que obtendremos la gracia? Es decir, la amistad de Dios. ¿Cómo nos podría considerar Dios sus amigos? ¿Siendo tranzas? ¿Siendo desobedientes? ¿Verdad que no? Solo nos va a considerar sus amigos si somos obedientes, si hacemos lo que nos pide, si respetamos sus mandamientos, si lo tememos, como dice el libro de la sabiduría. El principio de la sabiduría en el ser humano es temer a Dios. Es decir, tomarlo en cuenta, respetarlo en nuestra vida interior. No peco y no le miento a la madre a fulano porque aquí viene Dios conmigo, está dentro de mí. ¿Cómo lo hago a un lado de mi conciencia para lamentarle la madre a mi hermano que me hizo lo que sea? Este es el verdadero reto. Para conseguir la gracia, insisto, hay que vivir aquí como Dios nos lo pide, no hay otra, ¿eh? Y entonces sí podemos estar comiendo del pan eterno, de la carne y la sangre de Jesús. Solo entrando a la misa, al templo, y Señor, vengo de amar a mis hermanos, lo más que he podido. Sí cometí errores, Señor. Sí cometí pecados, Señor. Y sí, me falló. También cometí pecados de omisión. Estoy hablando de el yo confieso. Por eso lo rezamos empezando la misa. Miren, la primera oración de los fieles es: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y sobre todo de omisión. Bien, lo decimos en todas las misas. ¿Por qué? Porque es una verdad. No soy santo, aunque quiero ganarme la gracia de Jesús, pues me gana la rabia, me ganó la impaciencia, me dominó un impulso interior. Entonces, hay pecados que les llamamos veniales que quedan todos perdonados y limpios con el yo pecador, para que lo entiendan. Ofendí a mi esposa, le grité, le menté la madre por ahí a un chofer que pasó junto a mí, se me cerró. Todo eso, por eso le digo a Dios en la misa, en el yo, perdóname todo eso, sí. A ese señor que le menté la madre con el claxon, perdóname. Es el momento de decir, he pecado mucho, mucho, decimos. He pecado mucho de pensamiento. ¿Cuántas veces no pensamos torcidamente? Hay que entender bien la misa, amigos. Por eso dice Jesús que la misa es un baño completo. Quien la vive y participa en la misa sale limpiecito al final, como un niño pequeñito, igual de limpio, ¿eh? Claro, hay que defender esa limpieza y no volver a caer en el pecado. Me ha tocado ver gente que los vi comulgar, amigos, y los vi pelearse afuera de la misa por el estacionamiento. Esas personas no entendieron lo que acabaron de hacer. Eso no, se comieron una galleta, ¿verdad? Como si se comieran, no sé, algo que usan los que creen en las religiones politeístas, ¿verdad? Un amuleto, no. La Eucaristía es carne y sangre del Hijo de Dios, del Dios hombre. Y entenderlo. La razón no nos alcanza, pero la fe nos da una luz muy grande para entender que no hay nada comparable a la Eucaristía, nada en este mundo. Ningún alimento nos va a alimentar más que la carne del Hijo de Dios, absolutamente nada. Pero vamos a continuar, queridos amigos, con este tema tan interesante sobre lo que estamos viendo, que es ni más ni menos que el valor de la misa.
que es un sacramento de vida eterna, dice aquí en el numeral 1130. La iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga y Dios sea todo en todos, como lo expresó San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, y también en el capítulo 15, versículo 28. Desde la era apostólica, la liturgia es atraída hacia su término por el gemido del Espíritu en la iglesia. Maranata. Primera Corintios capítulo 16, versículo 22. Recuerden que Maranata quiere decir, ven Señor Jesús. Eso quiere decir esta palabra. La liturgia participa así en el deseo de Jesús. Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes, dijo Cristo, cuando vivía como hombre, hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios, fíjense. No cumplimiento aquí en la tierra, sino en el reino de Dios. Como lo dijo Lucas en su Evangelio, capítulo 22, versículos 15 y 16. En los sacramentos de Cristo, la iglesia recibe ya las arras de su herencia, participa ya en la vida eterna, aunque aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Como lo explica San Pablo en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. El espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 y también el versículo 20. Y les quiero decir, amigos, algo muy, muy importante en esto. Sí, así termina la Biblia. Lo que acabo de leer es cómo termina las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Ven, Señor Jesús, así termina. Invocándola que venga por nosotros, que no nos deje abandonados en este planeta, extraviados en el cosmos para siempre, que sería algo totalmente terrible. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Dice aquí, Santo Tomás de Aquino resume así las diferentes dimensiones del signo sacramental. Unde, dice, unde sacramentum est signum rememorativum eius, quod praecessit silicet passionis. ¿Qué quiere decir, amigos? Ni más ni menos. Por eso, el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió. Es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo. Es decir, la gracia ya es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera, eterna y para siempre. Esto es muy importante. Y miren, lo dice Santo Tomás de Aquino, que es ni más ni menos que las mentes más elevadas que ha tenido la iglesia en los 2000 años. Y miren cómo pone el valor de la gracia. Dice aquí, dice, en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia es ya un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. Ya decíamos que en la cruz Dios nos entregó su vida. Repito las palabras. Dijo, no hay amor más grande que el que un amigo dé su vida por sus amigos. Lo repito. Y yo voy a dar mi vida por ustedes. Lo dijo literal. Porque son mis amigos. Miren, se los dijo de diferentes formas esto de la gracia. Un día les dijo también, se acordarán, ya no los considero siervos a ustedes, los considero mis amigos, que me han acompañado en la regeneración de la humanidad. O sea, él los declaró amigos. Se los dijo a los apóstoles y a los 72 y a todas las mujeres.
que andaban con él por todos lados. Ya no son mis siervos, ya son mis amigos, en quienes confío, a quienes amo y a quienes quiero llevarme a la casa de mi padre para siempre. Y no quisiera que se quede ninguno aquí, pero no los puedo salvar a la fuerza, dice el Señor. Cada uno debe poner lo que le pido para que se salve a sí mismo. Porque sin obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, es imposible salvarse. Es decir, la decisión del ser humano por decidirse por Dios aquí en el planeta Tierra es una decisión personal, voluntaria. Ya hemos dicho, yo no puedo salvar a mis hijas, me gustaría, pero no puedo, ¿eh? Solo nos podemos salvar si queremos a nosotros mismos individualmente. Yo puedo evangelizar a mis hijas, eso sí, y con eso las estoy salvando si las logro evangelizar bien. Lograr que acudan a Cristo de tal manera que Cristo las considere sus amigas. Igual, ese es el reto. Que Dios me considere su amigo por lo que estoy haciendo aquí, con la vida que me dio. Y es Dios, para eso, pues no tranzas, no mentiras, no envidias, no soberbia, no arrogancia, porque todo eso contamina la amistad con Dios. Es lo mismo que la amistad que tenemos con un gran ser humano a quien respetamos. Si se da cuenta de que hacemos cosas horrendas, nos va a retirar su amistad. De cierta manera es lo mismo. Pero miren, voy a leer un pequeño resumen de este capítulo primero de esta primera sección del catecismo. Y dice aquí este pequeño resumen, numeral 1131, para repasar lo que estamos estudiando. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas. Sí, los sacramentos hay que recibirlos con disposición. No recibirlos como, ay, ya me tocó. Ay, no, con disposición. ¿Qué quiere decir? Voy a vivir mi bautismo. Voy a vivir mi Eucaristía. Voy a vivir mi matrimonio. Voy a vivir todos los mandamientos de mi Señor. Pero a veces la gente se olvida de esto y comienzan a pensar que amar a Dios es difícil, ¿verdad? Mucha gente dice, "Oh, si me voy con Dios, pues ya no voy a poder hacer mis charadas, ¿verdad? Si me decido por Dios, pues ya no voy a poder ir con mis cuates a la tranza, a la bebida, a los chistes rojos, al sexo desordenado, a la pornografía". Pues no, claro que no, ¿eh? Si quiero ser amigo de Dios, me debo de olvidar de todas esas porquerías humanas. Es decir, si quiero gozar de la gracia del Señor. Y dice aquí en el numeral 1132, la Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal estructurada por el sacerdocio bautismal y el de los ministros ordenados. Y también nos habla, y repetimos de esto, que lo hemos dicho, ¿sí? El Espíritu Santo dispone a la recepción de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe que acoge la palabra en los corazones bien dispuestos. Así los sacramentos fortalecen y al mismo tiempo expresan la fe. Y es cierto, miren, esta imagen es muy, muy hermosa. De hecho, está muy inspirada, porque aquí vemos a la Santísima Trinidad, el Padre con sus manos amorosas que nos sostiene, el Hijo con el signo de su amistad por nosotros, ya me entienden, la cruz. Y bueno, que en ella nos demostró su amistad verdadera, ¿eh? No de dientitos para afuera.
y el Espíritu Santo. Que recuerden que ellos son lo que nos han entregado los sacramentos, que son para nuestro bien. Miren, reflexionen. ¿Para bien de quién es el bautismo? De nosotros. ¿Para bien de quién es la confirmación? De nosotros. ¿Para el bien de quién es la Eucaristía? Para nuestro bien. Son sacramentos instituidos por Dios, pero son para nuestro bien, como si dijera, mira, estos bienes son obligatorios, ¿verdad? Si quieres salvar. Tienes que obligarte. Y eso es. Por eso, nuestro Dios Trinitario es de verdad incomparable en su amor y en su acercamiento a nosotros, sus criaturas, para no asustarnos mucho con su grandeza incomprensible. Pero continuamos, queridos amigos, en el numeral 1134. Y dice aquí, el fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Por una parte, este fruto es para todo fiel, la vida para Dios, perdón. Por una parte, este fruto es para todo fiel, la vida para Dios en Cristo Jesús. Por otra parte, es para la iglesia crecimiento en la caridad y en su misión de dar testimonio. Y miren, en efecto, los sacramentos son en principio personales, pero en segundo lugar son eclesiales. Es decir, los sacramentos son lo que nos ayuda a ser cohesionados como iglesia, lo que nos mantiene unidos como si fuera el cemento que une los ladrillos. Eso es. Y ninguna pintura, ninguna imagen, ninguna ilustración mejor para representar este misterio que la pintura que les comparto, que se llama La disputa del sacramento. Y es del gran pintor Rafael Sanzio. Tenemos una calle de él aquí en Guadalajara, muy famosa. Él tiene grandes pinturas que son inspiradas por Dios. Si se fijan aquí, está todo presente en el cosmos. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, están los 12 apóstoles, está María, está Juan el Bautista, están los ángeles, están los arcángeles. Y en el plano terrenal, vean el altar con la Eucaristía en el altar. El sacerdote que está celebrando los apóstoles, los santos y toda la iglesia. Esta es una visión profética que Dios les concede a los pintores. Y miren, yo les confieso algo. Yo que a mí Dios no me concedió el don de dibujar ni de pintar, se me hace increíble que un ser humano pueda pintar esto. Miren, si a mí me ponen a hacer un dibujo, la verdad es que se podrían a reír, pensarían que lo hizo un niño de primaria. Dios no me dio ese don y me hubiera gustado. Pero miren, esto es inspirado por Dios, para que nuestra mente tenga una idea, aunque sea lejana, de lo que estamos hablando. Es decir, amigos, en la misa se unen el cielo y la tierra, ¿eh? Ahí está la imagen. Cada que hay una misa sucede esto que estamos viendo. Solo cambian los personajes. En el plano terrenal, pongámonos nosotros en cada misa. Pero en el plano celestial sigue todo igual, ahí siguen los apóstoles. 6 a la izquierda, 6 a la derecha de Jesús, como se los prometió algún día. Un día les dijo Jesús, ustedes que me han ayudado a la restauración de la humanidad, les voy a ofrecer algo especial. Y miren, Pedro le dijo, Señor, nosotros que lo hemos dejado por ti, ¿qué vamos a recibir a cambio? Fíjense lo que se atrevió a preguntar Pedro. Y Jesús le dijo, miren, en verdad te digo que ustedes 12 que me han ayudado van a acompañarme por siempre en 12 tronos junto a mí en el reino de mi Padre. Así se los dijo. Y ahí los tienen, miren. 6 de un lado, 6 del otro lado. Esto no cambia y el orden tampoco.
A la derecha de Jesús está Pedro y a la izquierda está Juanito, los podrán notar. Vean el rostro del discípulo que está a la derecha de nosotros, al ver de frente es Juanito, sin barba. Recuerden que era un adolescente. Es un dibujo que nos manifiesta perfectamente lo que acabamos de leer. Pero vamos a iniciar, amigos, el capítulo segundo de esta primera sección del catecismo, donde nos va a hablar ahora sobre la ceremonia de la misa y nos va a hablar sobre la celebración sacramental del misterio pascual. Y dice, numeral 1135. La catequesis de la liturgia implica en primer lugar la inteligencia de la economía sacramental, es decir, entenderla, que fue el capítulo primero. A su vez se revela la novedad de su celebración. Se tratará, pues, en este capítulo de la celebración de los sacramentos de la Iglesia. A través de la diversidad de las tradiciones litúrgicas, se presenta lo que es común a la celebración de los 7 sacramentos. Lo que es propio de cada uno de ellos será presentado más adelante. Ahora solo vamos a ver lo que es propio de cada uno de ellos. Esta catequesis fundamental de las celebraciones sacramentales responderá a las cuestiones inmediatas que se presentan a un fiel al respecto. Y miren, ¿de qué habla esto? De que la celebración sacramental no puede variar, no puede variar. Hay una sola manera de celebrarla en todo el mundo, en toda la Iglesia universal. Pongo un ejemplo. Para el bautismo hay un ritual y todos lo sabemos, hemos participado. Pero miren, ¿de qué hablamos? De que cuando el sacerdote nos invita a bautizar a nuestros hijos, nos habla de que hay que entender el misterio. Pues que nos dice a los padrinos que debemos ayudar a ese niño a que no se salga de la fe. Sí, y dice aquí que para celebrar los sacramentos, todos, miren, se requiere de, en primer lugar, quién celebra. Segundo, cómo celebra. Tercero, cuándo celebrar. Y por último, dónde celebrar. Y lo entendemos, amigos. Miren, dice aquí, ¿quién celebra? ¿Quién puede proporcionar los sacramentos? Solo un sacerdote. Solo el sacerdote. Y dice aquí, ¿cómo celebrar los sacramentos? Formalmente, si en la misa el sacerdote se debe revestir. El sacerdote no puede llegar a misa y dar la misa en jeans, en Levi's, ¿verdad? No, nuestros sacramentos tienen una forma de celebrarse. También el bautismo debe estar por lo menos con su alba y con su estola siempre. ¿Qué es lo que le da el parecido con Cristo? Bien, nada de esto podemos hacer los laicos para entender lo que estamos viendo. ¿Cuándo celebrar los sacramentos? Cuando se debe. ¿Cuándo se debe celebrar la misa? Todos los días. ¿Cuándo se debe celebrar el bautismo? Lo más pronto posible que nace la nueva alma. ¿Cuándo debemos celebrar la confirmación? Ahorita está fijado por ahí de los 12 años. Siempre hay un cuándo para los sacramentos. ¿Cuándo se debe celebrar el matrimonio? Cuando dos personas adultas ya se aman, se pusieron de acuerdo y quieren decirle a Dios que los bendiga. Todo tiene su momento en los sacramentos. ¿Sí? El orden sacerdotal tiene su momento, como ya lo veíamos. El momento de su ordenación. ¿Cuándo me debo confesar? Cuando mi conciencia me lo pide, no hay más. Dice San Juan en el capítulo 4 de su primera carta, que si mi conciencia nada me reclama,
puedo comulgar, estoy bien ante Dios. Pero si mi conciencia me reclama algo, por mínimo que sea, debo ir a confesar. Pero ustedes saben, a veces pues, nuestra conciencia está tranquila. Ya hemos cometido fallas y defectos, ya decíamos, eso no se cuentan aquí, para entenderlo. ¿Sí? A lo que se refiere aquí es que yo golpeé a alguien y no le pedí perdón. Y aparte digo en mi mente, si lo vuelvo a verlo, vuelvo a moquetear. No, así no puedo comulgar. Así no. Pero si voy y me disculpo con él, aunque me perdone o no, le digo, ¿sabes qué? Por mi parte, te ofrezco una disculpa. Sí, voy, me confieso y listo. Pero insisto, no podemos dejar la comunión, al menos que estemos moribundos. Al menos que no podamos asistir a la misa de verdad porque o estamos bien enfermos o estamos en la selva. Cuidado. Mientras podamos asistir a comulgar, es una obligación moral ante nuestro Dios. Fíjense, nos quiere dar el mismo, se nos quiere dar y lo rechazamos. Gulp. Vaya desprecio que hacemos de su carne, de su sangre. No podemos despreciar esta riqueza tan inmensa. Que miren, la carne del Hijo de Dios es valiosa en toda la creación. No hablo ni del universo ni de las galaxias, en toda la creación. Que recuerden que la creación tiene millones de universos. Los universos tienen millones de galaxias, las galaxias millones de cúmulos, los cúmulos millones de soles, los soles millones de planetas. Y en este planetita vemos millones y millones de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero entendamos que los sacramentos son para nuestro beneficio. Pero tenemos que vivirlos, no solo ir a que nos los pongan, me bautizaron y ya, ¿no? Les recuerdo con dolor siempre que lo digo, que la cárcel de Puente Grande aquí en Jalisco está llena de católicos bautizados, ya bien investigado. Es decir, muchas personas que fueron bautizados de niños, pero nunca practicaron la religión católica. Nunca les habló nadie de Cristo o no se dejaron hablar de Cristo. No basta el bautismo de agua para salvarnos, no nos confundamos. Eso nos hace ser hijos de Dios. Lo explico como al principio, nos hace subirnos a la barca de Dios para la salvación. Pero recuerden que aún estando sobre la barca me puedo caer, me puedo tropezar, puedo cometer errores mientras no llegue a puerto. Por lo tanto, mi invitación como hermanos es a que pongamos atención a esto. Cada sacramento, amigos, hay que vivirlo. No tomarlo como si fuera pues un acto social o simplemente de figuración, ¿no? Cada sacramento es profundo, como podrán ver. Pero continuamos, amigos. Artículo 1. Celebrar la liturgia de la iglesia. Numeral romano 1, número 1136. Y dice aquí, ¿quién celebra? Y estamos hablando, amigos, de la misa. Aquí volvemos a la misa. Y dice el numeral 1136. La liturgia es acción del Cristo total. Christus totus. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, como lo dice San Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Ahí tienen la imagen. El Señor Dios, como ya lo había profetizado Isaías capítulo 6, versículo 1, hacía más de 700 años antes. Luego revela al Cordero inmolado y de pie.
como lo dice Apocalipsis 5, versículo 6. Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, al mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último revela el río de agua de vida que brota del trono de Dios y del Cordero, como lo dice San Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo que nuestra alma pueda ver aquí en la tierra. Y en efecto, miren, esta imagen es preciosa para explicar esto. Ahí tenemos a Cristo triunfador, rodeado de ángeles, arcángeles y todos los santos que se ha llevado con él para siempre. Esta es una imagen del Cordero, que es quien aparece en la misa, amigos, para entender. Miren, cada misa la preside Cristo como lo estamos viendo ahí en su trono. Cuando vean la cruz de Cristo en la misa, entiendan que es esta imagen porque es triunfador. Este es el Cristo verdadero en la misa palpitante, en la misa viva, en la misa, permítame la palabra biológica. Él está presente, pero ya no derrotado, ya no vencido por el pecado del mundo, que nunca fue vencido por el pecado, sino en su figura de Dios, de rey, de juzgador, de juez eterno, del Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero amigos, ahí le tenemos que dejar por el día de hoy, puesto que ya se nos ha terminado el tiempo. Vamos a darle muchas gracias a nuestro Señor por habernos dado la iglesia, por habernos dado los sacramentos. Entenderán bien lo que estoy diciendo. Gracias, Señor, por los sacramentos. Y a cambio te ofrecemos lo mejor de nuestras vidas, que ya viviendo los sacramentos y aprovechando su nutrición para el espíritu, podamos agradarte más fácilmente, doblegados por el Espíritu Santo en nuestro interior. Vamos a ofrecerle, amigos, también todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Que todo sea por Él y para Él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido San Judas, ahorita que estás viviendo aquí entre nosotros los mexicanos, ayúdanos, tú, querido primo hermano de Jesús, nuestro amigo, creador, maestro, salvador. Tú que eres de su familia, ayuda a México para que salga de sus graves problemas morales y espirituales y también sociales. Te lo rogamos, querido San Judas. Por último, queridos amigos, vamos a agradecerle. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Gracias, maestro. un abrazo. Gracias, Gracias, maestro Jaime. maestro. Gracias, Buenas bendiciones. noches. Buenas Dios noches a los bendiga a todos. todos. Bonita Muchas noche. gracias. Bonita semana para todos. Igual, Dios los bendiga. Gracias, igualmente.